Hola, ¿qué tal? Es un gusto volvernos a encontrar aquí en este espacio titulado El Viaje, en donde estamos un paso a la vez con Jesús a la tierra prometida. Entonces, nos gustaría poder iniciar antes que cualquier cosa con una oración para poder entrar de lleno a lo que se tratará esta semana. Pastor Miguel, ¿puede orar por nosotros, por favor? Claro que sí. Bendito Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de juntos dialogar, conversar sobre lo que la lección de esta semana nos presenta en la edificación de la iglesia. Queremos suplicar tu bendición, tu dirección y tu espíritu entre nosotros, así como también con cada uno de aquellos que compartirán estas ideas en sus respectivas clases y en las respectivas iglesias. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay 4 puntos que vamos a estar observando esta vez, como lo hacemos todas las veces, en menos de 30 minutos. Y para los que nos ven por primera vez, queremos recordarles que, primero que nada, agradecerles. Segundo, recordarles que esto no es un repaso, por eso esta semana salió hasta el día viernes allá en México. No es más que nada un espacio de comentarios e ideas que pueden ser de utilidad para ustedes, tanto para enseñar la lección como para comentar en su repaso de la lección. Entonces, vamos a tratar de ser concisos, pero densos también al momento de compartir los diferentes puntos. Y tenemos el primero, que esta lección empezó hablando sobre esto precisamente, lo titulamos Unidos, no uniformes. Y Pastor Miguel, si quieres me puedes dar comienzo a esto. Claro, el primer punto que queremos resaltar, Miguel, en lo que la lección va desarrollando y que me parece que es un buen punto para poder dialogar en clase, tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo, que es distinto a expresar uniformidad en el cuerpo de Cristo. Hay ocasiones que queremos que todos piensen como nosotros, que todos actúen como nosotros. Cuando hablamos nosotros de uniformidad, es como cuando miramos un grupo de soldados desfilando, en donde todos traen el mismo color, donde todos traen el mismo casco, donde todos traen las botas lustradas de la misma marca. Esta no es la imagen que la Biblia nos presenta de la iglesia. La iglesia no enfatiza la uniformidad de los creyentes en el sentido de que así como el maestro de escuela sabática, así como el pastor, así como el director de guías mayores y cada uno debiesen de pensar exactamente igual y debiesen actuar exactamente igual y debiesen tener exactamente los mismos talentos. Ujú. Pablo, así como lo hace a través de sus cartas, aquí en la epístola a los Efesios utiliza una figura muy hermosa que es la del cuerpo de Cristo, Miguel. Y, y a mí me llama la atención esta figura que utiliza, porque más adelante utiliza otras cosas para ejemplificar otros puntos de la vida cristiana, pero utiliza el cuerpo humano para la iglesia. Y normalmente nos gusta pensar cuando escuchamos esto, bueno, entonces yo puedo ser, no sé, un brazo, yo la pierna, yo esto y lo otro, pero cuando nos ponemos a ver la historia de la iglesia hasta donde estamos aquí ahora, la cantidad de creyentes que ha habido, casi casi que somos más células que algún órgano. Entonces, porque hay 10 a 100 billones de células en el cuerpo humano de una persona adulta, este, de acuerdo con el Centro Nacional de Instituto de Research del Genoma Humano, y nos pone en perspectiva lo grande que es la iglesia, pero también lo importante que somos cada uno de nosotros para llevarla a cabo. Y no es de que al ser una célula nada más mi valor para la iglesia se va, sino al contrario, cada célula importa, porque cada uno tiene una función especial. Y como dices, ese no es lo mismo a la uniformidad, no, porque gracias a Dios nos ha hecho cada uno de nosotros diferentes, y vamos a ver más adelante en qué maneras, pero el que resalte Pablo a la parte de la iglesia como el cuerpo de Cristo, también nos lleva a cómo tienen que trabajar juntos y cómo se vería un cuerpo trabajando junto en la iglesia. ¿Sí? Y me gusta, desde luego, la forma tan interesante que va utilizando esta figura del cuerpo, porque resalta el que la cabeza es Cristo. Por lo tanto, el aspecto pensante, el aspecto
que le indica al resto del cuerpo hacia dónde, cómo, con qué intensidad o la marcha con la que se deben llevar a cabo las cosas, no son los pies, no son las manos, no es el corazón, es la cabeza. Por lo tanto, cuán importante es que nosotros reflexionemos, ¿estamos realmente buscando la dirección de Cristo en las acciones de nosotros como cuerpo de creyentes? ¿Estamos buscando su dirección para poder avanzar siendo así de conectados? Y un aspecto adicional a Cristo como cabeza también quiero enfatizar, Miguel, porque la lección de escuela sabática va compartiendo cómo está entrelazado y habla de las coyunturas o habla de los ligamentos y de todas esas partes del cuerpo que permiten esa unidad. Porque justamente esta semana nos encontrábamos con mi esposa, con tu mamá, en un lugar, y cuando estábamos allí, ella estaba picando algo mientras cocinaba y se dio fuerte en el dedo índice a tal grado que se llevó un pedazo de hasta de la uña al momento de cortar en ese lugar. Y entonces, claro, inmediatamente la sangre y todo lo demás, se puso un vendaje. Oye, Miguel, fueron no solamente varios momentos durante el día, sino por varios días en que no dejaba de decir cómo este asunto tan pequeñito me llega a repercutir en mi día a día de las actividades. Y me recuerda continuamente lo que ahí me pasó. Miguel, cuando hablamos de unidad en el cuerpo de creyentes, no debemos de mirar a los demás ni como menos ni como más, sino todos conectados, de tal forma que, oye, así sea ese pequeñito que está en el jardín de infantes, que está en los departamentos infantiles, cualquiera que sea su edad, su función, así sea aquel hermano de edad que tiene tiempo de no venir a la iglesia porque ya no tiene las fuerzas para asistir, todo el cuerpo debiese estar preocupado en esa interconexión para velar por él, para vendarlo y para hacer las actividades. Vaya, mi esposa trataba de tomar las cosas cuidando ese dedo porque cada que se descuidaba el dedo le recordaba que tenía una lastimada. Y muchas ocasiones nosotros cuando tenemos a un hermano de iglesia lastimado por alguna razón, ya sea de carácter emocional, ya sea de carácter familiar, porque perdió un ser querido, qué sé yo, queremos seguir como que si nada pasa en lugar de actuar tratando de protegerlo, resguardarlo, vendarlo y entonces continuar avanzando sabiendo que se va a recuperar, va a poder restaurar su plenitud y poder contribuir nuevamente al avance y a la misión de la iglesia. Eh, Muy, muy bien explicado. Y sí me ha pasado que uno está, el cuerpo todo está bien y no se da la importancia de las cosas hasta que empieza a hablar una cosa, por más pequeña que parezca, ya sea el dedo pequeño del pie y no puedes caminar todo el tiempo, o de repente dentro del oído en un lugar donde nunca habías sentido que tenías antes. Y sí, y te das cuenta de la importancia que de cada cosa. La lección menciona ciertas características que si nosotros les ponemos cierto énfasis, cambia, cambia todo el espíritu de unidad de la iglesia. Y algunas de ellas son la humildad, la gentileza y la paciencia. Son 3 de las varias que menciona. Correcto. Y cuán importantes son cada una de ellas. Tenemos una nueva directora en la escuela en la que me estoy siendo capellán y en la que mi esposa está trabajando como maestra. Y si hay una cosa que se le nota a esta persona, es humildad. Y déjame te digo, y ella es directora para personas que hasta no son adventistas, que hay maestros que no son adventistas. Y se siente tuvimos la semana antes de la escuela, la preparación y todo lo que son juntas y todo, y tú puedes ver que en esta persona se radea humildad, y no es algo que tiene que decirlo, no es algo que tiene que anunciarlo, es simplemente algo que pasa, y lo que causa es de que hace que todas las personas quieran acercarse a aprender de ella, porque no viene de manera prepotente, no viene de manera diciendo yo me las sé todas con 33 años de experiencia aquí, aquí y allá, en cuántos diferentes países, yo puedo hacerlas todas, sino dice, vamos juntos a llevar a cabo una misión especial. Y con eso nada más te dice, wow,
yo también puedo aprender de esta persona y quiero aprender de esta persona porque yo veo que lo hace no porque se la sepa toda, sino porque me quiere guiar y ayudar. Y si nosotros tuviéramos eso en nuestras iglesias también, que puede ser que esté presente en muchas, cambiaría la manera en la que nos relacionamos drásticamente. La gentileza, la paciencia. Si nosotros le pusiéramos, fuésemos conscientes y lo hiciéramos a propósito, muchas cosas, muchos raspones se irían sanando poco a poco y entonces podríamos volver a hacer este tipo de cuerpo. Definitivamente, definitivamente, y gracias por enfatizar eso. Y esto nos conecta con el segundo punto, Miguel. El segundo punto que queremos precisamente resaltar es ese, a manera, tal como lo dice el autor de la lección, a manera poética, Pablo va resaltando los unos. Y el asunto de los unos comienza a observarse desde el versículo 4 del capítulo 4 de Efesios, cuando empieza a hablar de un... se me quedó lejos aquí, pero déjame retomarlo porque mi vista no me llega hasta allá. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y entonces este asunto de los unos toma 7 veces la palabra uno y esa manera de un canto. Evidentemente está Pablo resaltando de una forma poética el asunto de la unidad, del cuerpo, del espíritu, del llamamiento, de la fe, del bautismo, del Dios y Padre y de todo lo que tiene que ver con este desarrollo armonioso de los integrantes del cuerpo de Cristo. Y lo llevamos en especial atención porque la iglesia adventista no es una iglesia solamente local, es una iglesia mundial. Y sí está el cuerpo de la iglesia local, como hemos dicho, en mi iglesia, donde yo atiendo, donde yo sirvo, donde yo participo, pero también está el cuerpo de Dios en la iglesia mundial. Y estos unos son de más importancia todavía, porque nos muestra que no importa de qué parte del mundo hay cosas que están presentes. Y hay veces que esto es difícil. No me dejarás mentir, hay ciertas cosas que aún como adventistas tenemos diferentes posturas y vistas en lo que, por ejemplo, como te digo, que ahora en esta escuela se han puesto ciertas normas para iniciar el curso y hay ciertas cosas que en este país son práctica. Por ejemplo, el té. En este país, tú vas caminando y hay tiendas de té por todos lados, de todo tipo de té. Y las personas están enfermas, cargan un termo de este tamaño de puro té y son las hojas, no es como de té manzanilla que tomas, no son hojas de té fuerte y esto, ¿por qué? Porque aquí pues es la cultura del té. Y aún los adventistas eso toman, porque es como se han criado. Recuerdo, Miguel, una vez que visité ahí Hong Kong justamente y tanto Hong Kong como otros países alrededor, evidentemente la gente me llamó mucho la atención porque traen su termo de agua y cuando traen su termo de agua traen bastantes hojas aquí al interior y eso es parte con el que caminan y conviven, ¿no? Claro, y aunque son cosas que tenemos de diferencia, están estas 7 cosas en las que no importa de qué lugar del mundo estemos, nos unen. No importa qué trasfondo cultural se tenga, nos unen y están como las dices, un solo cuerpo, un solo espíritu, el mismo llamado, con la misma misión, por el mismo Dios. Y esto te abre los ojos a ver, wow, no importa dónde esté en el mundo, al momento de yo conocer otro hermano adventista, compartimos la misma misión, compartimos el mismo Dios y compartimos el mismo cuerpo. Eso me tocó en lo personal, Miguel, verlo ejemplificado quizá de una forma muy tangible en mi experiencia. Yo había estado 15 años siendo pastor en distintas iglesias y en distintos estados de la República Mexicana. Y en el 2012 la iglesia me envió a Filipinas para poder estudiar en un estudio, o mejor dicho, en un centro de posgrado que tenemos en Filipinas como iglesia. Y después de unos meses, la iglesia local me invitó a ser anciano de iglesia en una iglesia internacional.
Llamó mucho mi atención, Miguel, la primera junta directiva de iglesia. Era una mesa grande porque la iglesia es aproximadamente cerca de 1,000 personas las que asisten, así que la junta directiva de iglesia es una junta grande y siendo aproximadamente 50 personas, poco más, poco menos, estar sentados en esa mesa, representantes de más de 35 países, cada uno con sus propias costumbres de sus lugares. Había integrantes de la Junta de Iglesia que venían del África, otros que éramos de Latinoamérica, otros que eran de Europa. Desde luego estaba un número significativo de gente de Asia. Y al estar sentados en ese lugar y comenzar a abordar asuntos propios de la dinámica de la iglesia, llamó mi atención que era muy fácil entablar un diálogo porque teníamos una plataforma común. Número uno, la Biblia, y número dos, un manual de procedimientos al que conocemos como manual de iglesia. Y cuando surgía algún detalle, nos referíamos o a determinado pasaje de la Biblia o a determinado párrafo del manual de iglesia. Desde luego las juntas, siendo que el idioma en que se dirigían las cosas en esta iglesia internacional era el inglés en realidad era un puente de conexión de toda una serie de ideas y trasfondos y culturas de los lugares. Miguel, tú has resaltado algo bien importante. Hay ocasiones en que pensamos que las cosas debieran ser así o asá, porque siempre se han hecho así en nuestra iglesia local. No se está refiriendo Pablo a nuestra iglesia local, se está refiriendo a la iglesia como un todo de forma global. Y qué importante es que nosotros nos veamos los unos a los otros globalmente, al hermano que está en el África, al hermano que está en Europa, al hermano que está en Asia, al hermano que está en otra asociación, en otro distrito, en otra de las iglesias de mi distrito, y nos podamos ver como ese grupo que colabora el uno con el otro. Y eso es lo que va a ayudar finalmente al avance del evangelio, el trabajar unos con otros para poder entonces llevar esa misión. Y con esto vamos al punto número 3, ya que vimos los unos, la unidad y la uniformidad. Hay algo que el Espíritu Santo da, y eso es los dones espirituales. Y hay varias cosas que nos gustaría resaltar de este punto. Empezando con el privilegio y responsabilidad que estos dones espirituales son. Recientemente recibí un correo de uno de los alumnos que ha decidido empezar a tener estudios bíblicos. Y su pregunta fue: Pastor Miguel, escuché un sermón de los dones espirituales. ¿Cómo sé cuál tengo yo? ¿Y cómo puedo ponerlo en práctica? Y ese quiere que sea su primer tema de estudio. Y es cuando uno dice, bueno, hay personas que necesitan saber y quieren tener en cuenta para poder entonces desarrollarlo, y lo cual es muy importante. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, hay diferentes, viendo los diferentes listas que hay en la Biblia, unas siendo en Efesios y en otros lugares hay maneras para uno saber cuál tiene, pero queremos resaltar también el que cada uno es dado un don espiritual diferente por el Espíritu Santo para un propósito distinto en el trabajo del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y eso aparece desde luego en Efesios capítulo 4, versículo 11. Pone el trasfondo diciendo: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Y dice: y él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y creo que adecuadamente John McVeigh, el autor de la lección, resalta que no está haciendo una categorización o una jerarquización de los dones, sino más bien cómo cada uno de esos aporta y se encuentran en un mismo paquete. Por los espirituales son otorgados en forma diferenciada y viniendo como resultado de la ascensión de Cristo. Hay otro lugar en donde Pablo también desarrolla o enlista los dones espirituales, que es en 1 Corintios capítulo 12, y resalto el versículo 11, en donde dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y aquí voy a la parte que enfatizo.
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muchas veces, Miguel, llega el miembro de iglesia a creer que él ha sido tantos años dirigente y por lo tanto las cosas debieran ser como él dice, o porque tiene tanto tiempo en la iglesia, las cosas debieran ser como tradicionalmente se han hecho. Debemos tener mucho cuidado. La iglesia no le pertenece a ningún ser humano. La iglesia no le pertenece a ningún líder. La iglesia tampoco debe seguir los parámetros de aquel que donó más o de aquel que contribuye más o de aquel que sus padres o sus abuelos fueron los que establecieron el lugar. No olvidemos que las funciones, los dones espirituales y los diferentes aspectos del ministerio que tiene que ver para el cumplimiento de la misión son otorgados por Cristo y por el Espíritu Santo a como Él quiere. Y cuando dice como Él quiere, va de acuerdo a su voluntad. Así que si Él decide hoy en día, X persona va a ser el que conducirá, X persona va a ser el que administrará, X persona va a ser el que enseñará, debemos entender que esta es una decisión del Espíritu Santo porque la cabeza es Cristo. Y nos regresa a lo que vimos en el primer punto, la humildad. Al haber recibido estos dones del Espíritu Santo, que son diferentes a los talentos, y hay una distinción ahí que es para otro momento, pero es el llevarlos a cabo con humildad, va a permitir que sean todavía aún más efectivos, porque nos damos cuenta, no es por mis habilidades, sino es porque el regalo que el Espíritu Santo me ha dado, y entonces esta responsabilidad me conlleva a llevarlo a cabo con un corazón humilde, con paciencia, con gentileza, para que otros entonces puedan verse beneficiados. Y no soy yo el que se beneficia con el don espiritual, sí, yo lo llevo a cabo, pero no soy el que al fin recibe los frutos de ese don. Los que tienen que recibirlos son las personas con las que convivimos, son las personas que ven. Ayer mencionaba un pastor, está iniciando un ministerio de iglesia hispana, hay muchos hispanohablantes en esta área de Hong Kong, entonces está iniciando una iglesia. Y el pastor ya predicaba en español, decía, ¿cuántos leemos nuestra Biblia? Y ya se levantaban algunas manos. Ahora, ¿cuántos no creyentes creen ustedes que leen la Biblia? No, pues menos de los creyentes. Y dice, bueno, lo que ellos van a leer son a nosotros. Uh-huh. Y si nosotros estamos siendo guiados por los dones espirituales que el Espíritu Santo nos da, si estamos siendo guiados con humildad, con gentileza, con paciencia, entonces lo que ellos lean se van a hacer no a nosotros, sino el Espíritu Santo que va a empezar orando en sus vidas. Y está aquí la importancia. Claro, claro. Y Miguel, eso San Pablo lo resalta en 2 Corintios capítulo 3, los versículos 12 en adelante, cuando dice que nosotros somos cartas abiertas. Y es justamente a lo que se refiere. Nuestra vida es un testimonio, por lo tanto, el don espiritual no es para que vean qué hábil soy, qué capaz soy, cómo tengo tantos años dirigiendo, cómo me vuelven a nombrar y nombrar y nombrar en esa función y responsabilidad. No, somos cartas abiertas y el don espiritual tiene un propósito específico que es el que nos conecta con el punto 4, que me parece que no debemos de pasar por alto nuestro diálogo en la escuela sabática de este fin de semana. El perfeccionamiento de los santos. Y te quería En preguntar esta Efesios, parte en especial. sí, Sí, te quería sí. preguntar porque hay este perfeccionamiento de los santos, hay diferentes maneras que se ha tomado. Y quiero preguntarte a ti qué es lo que perdón que te interrumpí, que capaz ya lo vas a decir, pero quería hacer la pregunta. ¿Cómo específicamente esta parte de perfeccionar se aplica a nosotros? ¿Es algo que tengo que llegar yo a un nivel y no bajarme de ese nivel en mi vida espiritual y continuar trabajando para quedarme allí? ¿O es un proceso? ¿O cómo es este perfeccionamiento que tengo que alcanzar para entonces llevar a cabo esta obra? Miguel, justamente después de enlistar los dones espirituales, cuando termina diciendo de los pastores y otros maestros, viene el versículo 12 y dice, a fin de perfeccionar, hay otras versiones que dicen para perfección de los santos y llega a ser Ujú. interpretado como que, bueno, los dones espirituales son para que nos hagamos cada vez más perfectos y cada vez fallemos menos. Y se llega a tener una connotación más de tipo ético, es decir, más de tipo conductual y llega a interpretarse como que entonces el cristiano debe ir alcanzando un nivel de impecabilidad en donde ya no comete errores porque se va perfeccionando.
Pero en griego, cuando nosotros analizamos lo que el versículo 12 dice, utiliza la palabra esa de para perfección, en realidad dice catartismos, y esta es una palabra que se debiera traducir como para entrenar o para equipar. La versión inglesa, la English Standard Version, traduce precisamente para equipar a los santos. Y me gusta pensar e ilustrarlo de esta manera, Miguel. Por ejemplo, Ujú, cuando se trata de equipar o entrenar a alguien, que debiera ser la forma de perfeccionar a los santos, debiera ser para entrenar a los santos o para equipar a ujú, los santos. Es como cuando en los Juegos Olímpicos se va a practicar tiro con arco. Yo puedo estar como participante, como atleta, tomando mi arco y tomando mi flecha y dándole y dándole y dándole y pasarme 8 horas y 8 horas sin darme cuenta que mi entrenamiento está siendo defectuoso. Porque no precisamente por la repetición está la perfección. No es la repetición. La repetición lo único que hace es hacer permanente la manera en que nosotros estamos llevando a cabo determinada acción. La, el mejoramiento, el equipamiento o el entrenamiento se da cuando hay un coach, un entrenador, un externo que viene y me dice, oye Miguel, ¿sabes qué? Tú estás tomando el arco así, pero ¿qué te parece si en lugar de eso lo tomas así y no así? Porque al tomarlo así tienes más estabilidad y al hacerlo de esta forma no te pongas así, estira el brazo de esta manera y vas a ver cómo tendrás mejor estabilidad de visión. Y puede ser que con este tipo de asunto empiece a tirar y mi lanzamiento de flecha sea más precisa. A esto es a lo que se refiere el pasaje. En otras palabras, los dones espirituales es para que entre todos nos apoyemos y podamos ser más certeros en cuanto a la proclamación y en cuanto al cumplimiento de la misión. Muchas veces no queremos escuchar las opiniones de otros porque creemos que las cosas siempre han sido así y debieran continuar siendo así. Así que los dones espirituales tienen este propósito de equipar, es decir, de colocar las herramientas, de colocar los asuntos. Y lo llevo todavía más allá. ¿Qué pasa si este atleta después de seguir los consejos del coach, después juntamente con el coach, utilizan la tecnología y miran el video y comienzan a ver la velocidad y comienzan a ver el ángulo y entonces a través de la tecnología todavía se va encontrando los defectos a tal grado de perfeccionar, equipar, entrenar y colocar todas las cosas que ayudarán a que las acciones sean más precisas y más certeras? Esta es la idea que Efesios capítulo 4 está procurando transmitir y que en el original se encuentra. De hecho, y termino con esto, Miguel, porque dice que también es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la palabra ujú. edificación tiene una raíz con la palabra casa, es decir, para la construcción, en otras palabras, para que el cuerpo de Cristo vaya siendo construido, vaya siendo colocado piedra tras piedra y se convierta en un edificio más adecuado para el cumplimiento de la misión. Muchas gracias por esta explicación, porque lo que nos deja entonces, nos quita todo espíritu de ansiedad y angustia, tratar de estar en ese nivel y mantenernos ahí, y nos pone más uno de responsabilidad, ayudarnos unos a otros para crecer y edificar el cuerpo de Cristo. Queremos, antes de cerrar, mandar los saludos a la familia Hernández Frías, que nos estuvieron viendo la semana pasada, y también a la familia de la hermana Sonia Elena Hernández, que desde Río Grande, Zacatecas, nos mandó saludos. Es un gusto que nos estén acompañando cada semana. Gracias por hacerlo. Déjenos saber por dónde nos ven los que nos están viendo, y compartan esto con sus miembros de Escuela Sabática. Yo sé que puede ser que si utilizan esto para enseñar, no se las quieren compartir porque entonces la clase se les va, pero esto va a permitir para que podamos tener un diálogo unificado para aportar y aprender lo más posible de lo que la lección y la Biblia tienen para decirnos. Un abrazo muy grande a la familia Hernández Frías. Ojalá pronto podamos saludarles y gracias por los saludos. Recíbanlos de igual forma. Les queremos mucho y gracias por haberse comunicado. Gracias por acompañarnos en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Que el Señor nos bendiga. Hasta luego.